Hola, buenas noches, estimados estudiantes de la cátedra José Celestino Mutis de Estudios Sociocríticos del Deporte. Ya abordamos la última sesión de este módulo, en el cual pues vamos a desarrollar una pequeña presentación y el resultado del trabajo final que ustedes deben entregar de este módulo. Un saludo especial el día de hoy, pues tenemos esta presentación que ustedes hacen teniendo en cuenta varios elementos. El primero son dos programas de radio que se les han enviado de la UN Radio. El otro elemento importante es el artículo de la revista Desbordes y el tercero es la presentación que ya la tienen, pero adicionalmente esta pequeña charla que vamos a tener. El título de la presentación de hoy se llama El seleccionado colombiano de fútbol, el gobierno Santos y las FARC futbolizadas, los distintos de la paz, los discursos de la paz, perdón. Tenemos algunos antecedentes de mandatarios que han instrumentalizado al fútbol desde distintas perspectivas, entre ellos la perspectiva política. Un antecedente importante es Belisario Betancur Cuartas, quien decide desde 1982 aceptar la responsabilidad de hacer el Mundial de Fútbol del 86, mundial que a la postre sería hecho en México. Y bueno, aquí tenemos algunos elementos importantes donde Colombia evidentemente se comprometió con la FIFA a hacer este Mundial de Fútbol. Las autoridades distritales, departamentales, nacionales se comprometieron con ello y un año antes de la realización del Mundial decidieron que no lo iban a hacer porque el país estaba muy mal. Recordemos que históricamente hubo dos elementos importantes acá. El primero, la tragedia de Armero, y el segundo, la tragedia del Palacio de Justicia. En ese sentido, pues Colombia no tenía las condiciones y renuncia a la candidatura de la creación de este Mundial del 86 con el argumento de que deberían hacerse más hospitales, más escuelas, más carreteras, más infraestructura, y si se invertía ese dinero en el Mundial, esto no se iba a realizar. Finalmente la historia nos daría una fuerte lección porque no se hicieron ni los hospitales, ni la infraestructura, ni se hicieron las escuelas, pero tampoco se hizo el Mundial de Fútbol. Otro elemento importante que podemos destacar acá es obviamente Andrés Pastrana en la Copa América del año 2001. Y miren ustedes cómo se va trabajando este concepto del fútbol y el deporte asociado a los usos políticos, sobre todo de la paz. Esto lo saqué de la página de Andrés Pastrana Arango. Tuve que negociar con Tiro Fijo para que se pudiera hacer la Copa de la Paz. Recordemos que esta copa es la única Copa América que ha ganado Colombia. Tampoco vino Argentina. Brasil envió como la cuarta o quinta división. Y tenemos aquí un elemento muy importante donde también en este evento deportivo se le entregó a Nicolás Leos su nacionalidad colombiana. Esta es la locución presidencial del 2 de julio del 2001, donde el mensaje específico de Andrés Pastrana Arango es: la Copa América, la Copa de la Paz, es la que nos unirá como pueblo y nos permitirá levantar un poco la esperanza del país y desde luego las lógicas de inversión en el mismo. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, a pesar de que hice una serie de revisiones, no encontré muchos elementos donde el deporte se hubiese constituido como una herramienta de instrumentalización política, no solamente porque no se hayan dado estos procesos, sino durante estos 8 años no hubo muchos triunfos deportivos que celebrar, los cuales se prestasen para la instrumentalización política. La era Juan Manuel Santos fue muy interesante porque fueron 8 años en los cuales podemos ver un presidente que hace un verdadero ejercicio magistral de cómo se da la instrumentalización política del fútbol y el deporte en clave de los procesos que necesitaba desarrollar. Producto de ello quedó, por ejemplo, de esta gestión, pues la iniciativa de la creación del Ministerio del Deporte, que en estos últimos 2 años se ha venido desarrollando. Miren usted, también Evo Morales en Bolivia
instrumentalizó muchísimo el efecto selección boliviana. Recordemos que la Confederación Suramericana de Fútbol iba a prohibir los partidos en La Paz por efectos de la fisiología, del funcionamiento de los jugadores, etcétera. Y bueno, empezó también todo un efecto mediático de instrumentalización para comprender y hacerle comprender al continente la importancia que significa para los bolivianos jugar en La Paz. Tenemos el Mundial Juvenil de 2011, donde se destinan, según cifras del antiguo Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte, cerca de 8.000 millones de pesos para la adecuación de todos los estadios del país acorde a este Mundial. Es el Mundial Juvenil del 2011, Mundial que gana Brasil, Mundial que tuvo la fuerte presencia del presidente, de los ministros, etc. Y bueno, aquí podemos ver a tres personajes. Luis Bedoya, que se encuentra en la cárcel, el expresidente de la FIFA, que también se encuentra en la cárcel, Joseph Blatter, y bueno, el premio Nobel a la postre de paz, Juan Manuel Santos. Es decir, miren ustedes todo este proceso donde durante 4 años se instrumentalizó, pero tuvo su impacto más importante en el proceso de la campaña para la reelección. Esto que está entrecomillado es de Juan Manuel Santos, esta es la selección de La Paz, esta es la despedida de la selección Colombia rumbo al Mundial de la Copa FIFA 2014 en Río de Janeiro, en Brasil, y bueno, 14 de junio del 2014, Colombia contra Grecia. Las declaraciones que hacen tanto James Rodríguez como José Pekerman están en clave del proceso de reelección. Y es justamente Juan Manuel Santos y toda su campaña la que entregan todo un proceso importantísimo alrededor de la reelección, pero sobre todo de unir al país en clave de fútbol. Entonces hemos visto un discurso institucionalizado de algunos presidentes, bueno, Belisario Betancur, Andrés Pastrana, pero sobre todo Juan Manuel Santos da un importante uso de esta característica política. Recordemos una cosa, ¿no? José Pekerman también permite con sus declaraciones que haya una gran polémica y de hecho hasta es acusado de intervención en política pues por el candidato rival Oscar Iván Zuluaga. Miren las elecciones, gana Juan Manuel Santos las elecciones, Colombia le gana a Grecia el día sábado, el día domingo son las elecciones y era muy interesante ver, por ejemplo, en el pabellón de Corferias, que la mayoría de gente ese día estaba votando con la camiseta de la selección, estaban unas elecciones presidenciales, el día anterior se le ganó a Grecia, pero quedó la costumbre en las elecciones siguientes que muchos de los colombianos van a votar con la camiseta de la selección. Y esta es la primera locución presidencial el 15 de julio, la victoria de Santos, un día después del triunfo ante Grecia. Y miren ustedes, es la primera vez que un presidente rompe el protocolo y su primera alocución presidencial no se da con traje de paño, con traje elegante, se da con la camiseta de la selección, entre otras, Adidas no pagó regalías por este prime time, pero adicionalmente está ese símbolo que sería trascendental durante aquel gobierno de Juan Manuel Santos, que es el de la Paloma de la Paz. Ya hemos visto acá esta instrumentalización por parte del presidente, del expresidente Santos, de los actores políticos del país, pero miren ustedes, lo que uno esperaría es que también la gente de las FARC en su momento, los del secretariado, digamos, rechazaran un poco estos usos políticos del deportivo y del fútbol, y sucede todo lo contrario en La Habana, en la mesa de los diálogos, pues el lema de las FARC fue diálogo y fútbol, diálogo y mundial. Y también muy particularmente estas integrantes del secretariado, pues con el tema de la camiseta de la Selección Colombia durante todo este diálogo y obviamente incluso hasta con la marca. Recordemos que cuando Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa en el gobierno Uribe, se hizo un bombardeo a sucumbíos en el hermano país del Ecuador, y Juan Manuel Santos era requerido por un juez por homicidio. Posteriormente, digamos, los presidentes y los gobiernos logran limar las asperezas de este
inconveniente político, pero también de orden público, pero también como gesto de guerra entendido por unos y otros. Y mire usted, tenemos la foto donde Juan Manuel Santos en un encuentro en Ecuador como presidente le entrega en señal de reconciliación la camiseta de la Selección Colombia al presidente Correa, y también existe la foto contraria donde el presidente Correa está haciendo exactamente lo mismo. Entonces hay como se empieza a delimitar y a ver como un común denominador de los usos